La vida es uno de los fenómenos más improbables e increíbles del mundo. Ya sea por coincidencia o casualidad, las primeras células evolucionaron a formas complejas y fascinantes, dando como uno de sus frutos el ser humano. Seres pensantes, capaces de lenguaje y de ideas, capaces de transformar el mundo con herramientas y contar historias a través de las generaciones. Siendo la vida tan preciada, un acto que también definió a la humanidad es el acto de quitarla. Conocemos sobre guerras y conflictos, sobre crímenes de mafias y cárteles. Pero ¿qué sucede cuando el perpetrador de este acto es un niño? Cuando alguien cuya inocencia debería ser raíz de un futuro y de sueños, es la mano que apaga una vida. En este video veremos la historia de 3 infantes que cometieron lo impensable. Empezamos la lista con Carroll Edward Cole, que fue un asesino serial estadounidense nacido el 9 de mayo de 1938, originario de Sioux City, Iowa. Fue hijo de Laverne y Vesta Cole. Mientras su padre se encontraba lejos luchando en la Segunda Guerra Mundial, su madre tuvo numerosos amantes, de los cuales Cole a veces era testigo. Su madre amenazaba con pegarle si es que la delataba. Cole sufría abuso emocional por parte de su madre, quien llegaba incluso a vestirlo como una niña, y también de sus compañeros quienes lo molestaban por, según ellos, tener nombre de niña. A la corta edad de 8 años cometió su primer asesinato. Fue una venganza contra un compañero suyo a quien ahogó en el lago Richmond de California, y aunque el suceso fue catalogado como un accidente, Cole confesó su crimen años después en una autobiografía que escribió en prisión. El abuso que sufrió en su infancia empujó a su mente a retorcerse, y en una entrevista confesó lo siguiente en referencia a su primera víctima. Estaba listo. Me comprometí a desquitarme con mi madre, y las cosas simplemente se acumularon y acumularon, llegando a obsesionarme. Cole era arrestado constantemente en su juventud, cometiendo crímenes menores y siendo un alcohólico habitual. Lo echaron del ejército por mala conducta y un día llamó a la policía, pues confesó que su mente estaba plagada de violentas fantasías donde asesinaba mujeres. Pasó tiempo en varios hospitales mentales, donde se le diagnosticó con desorden de personalidad antisocial, y en una nota, su doctor comentaba: «Pareces tenerle miedo a la figura femenina, y no puede tener relaciones con ellas a menos que las mate primero». Cole fue dado de alta en abril del 63. Tuvo una corta relación con una stripper alcohólica llamada Billie Whitworth, pero todo terminó cuando, impulsado por celos, incendió el hotel donde Billie se alojaba, para posteriormente ser arrestado. Su primera víctima adulta fue Essie L. Buck, estrangulándola en su auto, y 2 semanas después asesinó de nuevo a una mujer desconocida. Desafortunadamente, la larga lista de sus homicidios no acaba aquí, pues fue condenado a ser ejecutado por el homicidio de 15 mujeres y un niño en total. Lo peor de todo es que en realidad él confesó que cometió 35 asesinatos. Cole fue ejecutado en 1985. El siguiente personaje de la lista es Cayetano Santos Gotino, también conocido como el Petiso Orejudo, originario de Argentina. Nació el 31 de octubre de 1896. Fue un asesino serial que aterrorizó a Argentina mientras duraron sus homicidios, pues fue responsable de la muerte de 4 niños y el intento de asesinato de al menos otros 7 infantes. De padres italianos, desembarcaron en Argentina junto a sus 8 hijos en busca de una vida mejor. Sin embargo, ambos eran alcohólicos que abusaban físicamente de sus hijos. De pequeño, Cayetano mataba gatos y aves, además de disfrutar jugar con fuego. Era un niño violento y no mostraba interés en la educación, por lo cual era transferido constantemente de escuelas. A los 7 años atacó a un niño de 2 años, dejándolo tirado en una zanja, y un año después hizo lo mismo con una niña de su vecindario, golpeándola con una piedra. Fue arrestado y liberado rápidamente por su corta edad. Es a los 9 años cuando comete su primer asesinato. Su víctima, una niña de 3 años llamada María Rosa,
El crimen se descubriría años después, cuando él mismo lo confesó. Cayetano llevó a la niña a una calle desolada, donde la intentó estrangular sin éxito, para luego enterrarla viva en una zanja, cubriendo con latas y basura el lugar. La policía descubrió edificaciones en el lugar. Sin embargo, encontraron el registro de una niña desaparecida en la fecha indicada por Cayetano. Cometió 3 asesinatos más entre los 15 y 16 años. Sin embargo, el más horrendo de sus crímenes fue el asesinato de Gesualdo Giordano, de 3 años. Llevó al niño a una casa de campo, donde finalmente, con un clavo y un martillo, cometió lo impensable en el cráneo del niño. Cayetano fue descubierto por el padre de su víctima, con quien confesó el crimen. Ingresó a un reformatorio donde intentó matar a algunos internos, y luego de un tiempo internado, fue transferido a una cárcel, donde pasaría mucho tiempo en la enfermería, luego de que los internos del penal lo golpearon gravemente por haber matado 2 gatos que tenían como mascotas. Pasó sus últimos años enfermo y sin recibir ninguna visita. Finalmente murió en extrañas circunstancias en 1944. Sobrellevó sus últimos días en la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas. Murió sin confesar remordimiento alguno. Las circunstancias de su muerte fueron extrañas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente. La última en esta lista sería Mary Bell, quien fue una mujer inglesa originaria de Inglaterra, nacida el 26 de mayo de 1957. Cuando era niña, le quitó la vida a 2 niños de preescolar en Scotswood. Su madre era una conocida prostituta en su localidad y debido a su trabajo era una madre ausente, quedando Mary al cuidado de su padre, un alcohólico violento y criminal habitual, quien tampoco se sabe si es que era su padre biológico en primer lugar. Mary no fue amada en casa. Fue rechazada por su madre cuando dio a luz, pues según la tía de Mary, cuando nació y se la dieron a su madre, ella gritó: «Alejen a esa cosa lejos de mí». Su madre quiso darle en adopción frente a una clínica de abortos e incluso intentó matarla dándole pastillas para dormir, diciéndole que eran caramelos. En una ocasión, mientras Mary jugaba con otras 2 niñas, arrojó a un niño de 3 años de un segundo piso, quien fue descubierto vagando por el vecindario sangrando con heridas graves. Las niñas contaron que Mary solía jugar a estrangularlas, quien les preguntaba: ¿qué sucede cuando atacas a alguien y se mueren? Y cuando ellas le pedían que se detuviera, ella hacía caso omiso. Luego de estos incidentes, a los 10 años, asesinó a 2 niños de 3 y 4 años. Les decía a sus víctimas que para aliviar el dolor de garganta, les masajearía el cuello, para estrangularlos después. En diciembre del 68, a los 11 años, fue sometida a juicio, en el cual se determinó que sus crímenes fueron cometidos bajo responsabilidad disminuida. Mary fue internada en una casa de prisión preventiva, siendo transferida numerosas veces entre varias instituciones. En diciembre del 68, a los 11 años, fue sometida a juicio, en el cual se determinó que sus crímenes fueron cometidos bajo responsabilidad disminuida. Mary fue internada en una casa de prisión preventiva, siendo transferida numerosas veces entre varias instituciones. A los 23 años, fue puesta en libertad habiendo pasado aproximadamente 11 años y medio en custodia. Se le concedió el anonimato junto a un nuevo nombre, permitiéndole empezar una nueva vida. Tras su liberación, un vocero comentó: «Mary desea que se le dé la oportunidad de vivir una vida normal y que la dejen en paz». Ella tuvo una hija con quien continuó su vida, llegando a tener hasta nietos en la actualidad. Hasta hoy, ella permanece siendo la asesina más joven de Inglaterra. Estas fueron 3 historias que a veces hasta la vida misma parece olvidar. En este canal visitaremos los momentos más extraños de la historia, recordaremos a los personajes que inculcaron asombro, miedo y terror, y nos acercaremos a lo más peculiar que la existencia puede dar. Yo soy Narrative y nos vemos al rato.